Con Pablo Rossi, el autor que voy a exponer es acerca de Michel Foucault. Para empezar, Pablo Michel Foucault nació el 15 de octubre de 1926 en Francia. Él fue un filósofo, psicólogo, sociólogo e historiador. Él aportó mucho a la filosofía de la psicología en sus teorías como lo del poder y el sujeto. Y esa es la que voy a tocar en este video. El poder que el Michel Foucault expresa se puede notar en su escrito El sujeto y el poder, que fue publicado en 1988 en la revista mexicana de sociología, que él hace la alusión de que para saber un algo toca tener una mirada desde otro punto de vista, o sea, mirar el campo contrario. Él lo pone en su ejemplo y en la página 6 lo encuentran, que es, toca mirar el significado del loco y el cuerdo, el enfermo y el sano, los criminales y los buenos muchachos. Esto se trata de analizar las relaciones de poder a través del enfrentamiento de las estrategias. Entonces, ahí él pone un ejemplo que para comprender lo que significa legalidad, toca parar en el campo de la ilegalidad y así revisar los campos de poder, analizando las formas de resistencia y los intentos hechos para disociar estas relaciones. Ya él lo que expresa más adelante es que el objetivo principal, como es su teoría o lo que él se basa, es la crítica no ponerlo como en el poder como tal, sino a su manera de controlar a las personas. Ahí menciona el tema de la medicina. Por ejemplo, acá él dice en la página 7, no se critica la profesión medicina esencialmente por ser una empresa lucrativa, sino porque ejerce un poder incontrolable sobre los cuerpos, la salud de los individuos, su vida y su muerte. Por esta parte es que él dice que los lazos de poder son más complejos que lo que se ve a simple vista, ya que para conocer ese lazo de poder toca ver el campo contrario, o sea, qué es lo que va en contra de lo que se resiste en contra de ese poder. Entonces él hace una crítica muy fuerte acerca de que los poderes tienen que el poder tiene macropoderes, o sea, que van dirigiendo a la persona hacia una línea. Lo que él dice también con un ejemplo muy claro, que es, atacan todo lo que pueda aislar al individuo, hacerlo romper sus lazos con los otros, dividir la vida comunitaria, obligar al individuo a recogerse a sí mismo y adaptarse a su propia identidad de un modo constrictivo. O sea, ¿esto qué se refiere? Que el poder hace que el individuo salga de ese pensamiento y se oprima ante el poder para que se guíe. Ahí él ya surge la pregunta que él se basa en Kant, que era que él empezó primero con la pregunta de que ¿a dónde estamos en este momento y quiénes somos en este momento? Que eso lo expresa Foucault. Que él hace la pregunta de quiénes somos, ya que es un rechazo continuo a saber quién es uno cuando la economía o el poder o la ideología que uno tiene es la que lo guía. Entonces él dice que el poder es un rechazo de una inquisición científica o administrativa que determina quién es uno. O sea, que todo lo que uno intenta hacer va a ser rechazado porque ya hay una adquisición científica que te dice quién eres. Entonces él pone el otro ejemplo de es tan sencillo como hablar de la sexualidad, como que una persona se apropie de una sexualidad, ya es muy conflictivo llevarla a otro punto, ya que tanto científicamente como administrativamente y económicamente ya te están diciendo qué tiene que ser y qué tiene que hacer. Entonces él va muy en contra de eso. Ya como procesos que mencionan de los antecedentes, es que siempre hemos sido dominados por un poder, pero nunca lo habíamos visto. Ahí él plantea el poder pastoral, que el poder pastoral se encuentra en la religión más que nada, en las familias y también se encuentra cerca de la medicina, más o menos. ¿Por qué? Porque él dice que el cristianismo y el catolicismo es la única religión que se ha mantenido y se volvió iglesia. O sea que ya hay un parámetro de saber qué tienes que hacer y qué no hacer. Y cumple unas características determinadas con las que envuelven al sujeto en hacer lo que ellos digan. Por ejemplo, él las menciona como tres fases importantes, que es la preocupación por el mundo a salvarse en otro mundo. O sea, él habla sobre el cielo y el infierno, sobre el mundo después de eso, que si uno hace las cosas bien. También se trata del poder de conocer el interior del individuo, pensamientos internos, explorar sus almas sin hacerlos revelar sus más íntimos secretos, ya que esto implica que el conocimiento ante otra persona pueda guiar la voluntad o la conciencia de esta misma. Ya como siguiente poder, que él dijo que fue evolucionando el poder de pastoral, ya se había convertido en un estado moderno. Él lo dice como, y lo pueden explicar muy bien en la página 9, que él dice
El Estado moderno es una entidad que se desarrolla por encima de los individuos, ignorando lo que son e incluso su propia existencia, sino por el contrario, una estructura muy sofisticada en la que pueden integrarse los individuos con una condición, que este individuo adquiera una nueva forma y se vea sometido a un conjunto de mecanismos específicos. Ya ahí lo menciona a través con tres fases, que son las que hacen que un individuo se considere y cumpla su rol en ese poder, o sea, en ese momento, en ese estado en el que está. Entonces, ¿a qué se refiere? Primero, dice que el Estado es una entidad que asegura el mundo a donde uno está con bienestar. O sea, ya se traslada ese poder del pastoral, que era pensar en la otra vida, en lo siguiente, y se transfiere en el momento, que es pensar en el mundo en el que estamos, el bienestar tanto físico, mental de la persona. Eso es lo que el Estado hace entender a las personas. El otro es acerca de la policía. La policía, ya que está de alguna manera regida a cumplir las normas, a hacer que todo vaya muy bien, y él menciona como que también en algunos casos va muy dirigida hacia lo social y lo económico, que va dirigida hacia mantener la economía y va a prestar a hacer esas estructuras para que la persona siga la corriente, que va muy dirigida hacia lo social y lo económico, que va dirigida hacia mantener la economía y va a prestar a hacer esas estructuras para que la persona siga la corriente. Ya por último dice la medicina, porque por ejemplo anterior que él mencioné, él dice que la medicina es algo muy lucrativo y es una forma de mantener a la persona pensando en que está bien y tiene un bienestar. Entonces va como a decirle a la persona como qué es lo que hace, qué es lo que no hace, qué es lo que debe tomar o qué no debe hacer, presentando el inconveniente de tener el control sobre los cuerpos humanos. Entonces, ¿a qué quiere llegar con esta teoría él? Él dice que el poder y el sujeto va dirigido a las relaciones que son transversales. O sea, que el Estado, en el antiguo, el poder pastoral, va dirigido hacia la relación que tú tienes con él y nosotros con él, y lo que tenemos que cumplir con él. En el momento en el que menciona el Estado, él dice, hay muy claramente significado que es alejarse de mí y sentir que soy parte de un algo más. Pero uno tiene que ser más evidente en eso. O sea, la teoría del poder en sí habla de que son barreras muy fuertes y son estructuras ya muy elaboradas que tienen como micropoderes, o sea, que van dirigidas a otros poderes, que es lo que se le atribuyó a la policía, incluso también hace referencia a la familia, porque la familia, tanto en el poder pastoral como en el poder del Estado, va muy unida, ya que la familia es esa entidad o esa estructura que hace que una persona tome unas decisiones o se vaya dirigido hacia otras. Entonces es lo que hace que sometan a la persona. Él ya llega al punto en que menciona que el poder toca distinguir esas estructuras y mirar muy bien como sus antecedentes, todo eso, para llegar a tener como un control, aunque dice que ese control es limitado, ya que se encuentra que estas estructuras son muy fuertes, o sea, es muy, muy fuerte ir en contra de algo que ya está muy establecido y que te han enseñado desde chiquito a hacerlo. Entonces él va hacia eso y su teoría en pocas palabras habla de eso. El poder es un sistema con micropoderes que se basa en las relaciones y lo transversal de esas relaciones y cómo puede someter fácilmente a un individuo, que en este caso es el que se trata, como ellos lo expresan. Ya para cerrar, la información que la saqué del escrito original del sujeto y el poder de la revista mexicana de sociología del volumen 50, número 3, que fue en 1988, que la recuperé en la base de datos de Jobstore, y un artículo de Feyerabend de 2010 que dice una aproximación al pensamiento político de Michel Foucault, que este se recuperó de la base de datos Cielo. Entonces espero haber podido cumplir con la expresión de la teoría que nos muestra Michel Foucault y muchas gracias. Bueno, y continuando acerca pues de este gran sociólogo y psicólogo francés en cuanto a su teoría, pues en este caso ya anteriormente replanteado lo que es su teoría acerca del poder, aquí más que todo nos centraremos hacia el saber que nos plantea el mismo Foucault desde una relación entre saber y poder, ¿no? Entonces, aquí, pues, en cuanto al constructo analítico que plantea Foucault, permite descubrir
la profundidad de relaciones existentes entre el poder y el saber, sustrayendo pues de este modo el saber, eh, pues como su presupuesto de neutralidad, el cual pues permite que el saber requiera un entrenado de poder para su concreación a la inversa, o sea, pues siendo este a su vez un producto del mismo poder. Entonces, planteado pues desde este caso, Foucault nos da un tipo de ejemplo de que lo podemos enfocar más como a la vida cotidiana, perdón, eh, en cuanto pues a las relaciones de fuerza que se producen o se pueden encontrar presentes pues al interior del propio saber en un nivel enunciativo. Este pues enunciado donde se expresa el orden en el que se presentan, en este caso, pues las letras de una máquina de escribir, como nos plantea él, lo podemos ver de este modo también como las letras de un teclado normal, si lo traemos a la modernidad. Este pues es como un conjunto de relaciones de fuerza en un enfrentamiento entre las frecuencias de las letras pues del alfabeto y la distancia entre los dedos y pues las teclas de la máquina de escribir o pues en este caso del teclado. Pues se establece entonces de este modo pues que encontramos relaciones de fuerza en este tipo de enunciados, pues se puede ver que el conocimiento de la época también es relevante en cuanto a la parte, en efecto, pues lo que es la batalla y la lucha con el poder que se da entre los hombres para ejercer pues las relaciones de fuerza sobre otras personas, ¿no? Es como esa relación que tiene un grupo de personas y que influye sobre otro grupo de personas. Entonces, pues se dan unas técnicas y unos discursos científicos sobre el hombre que hacen que el castigo ya no se centre en su cuerpo, sino más bien en su alma, o sea, en parte pues de su corazón, de su pensamiento, de su voluntad, pues de las disposiciones que tenga el sujeto la persona. En fin, pues en cuanto a que podemos ver que Michel Foucault va a dirigir su genealogía en cuanto pues al método de análisis histórico del pasado que busca comprender o cambiar nuestro propio presente. Entonces pues a estos cambios históricos de nuestras experiencias humanas, lo que son los cambios vinculados al ejercicio del poder y que cristalizan en nuevos saberes científicos, lo que es pues que para ello va a redefinir el poder hasta acabar caracterizándolo en términos psicológicos. Ahí entonces pues la parte como que nos centra hacia esta teoría y pues a lo que involucra la parte de la psicología en cuanto pues a una relación donde el sujeto trata de condicionar la conducta de otro sujeto. Lo que decíamos anteriormente acerca de que cómo el poder de una persona puede influir en otra. Entonces, en este caso sería tratar de condicionar, o sea, de ejercer una condición de un sujeto a otro sujeto. Bueno, entonces, pues por el camino que nos deja valiosos elementos en cuanto a la psicología clínica están libretos importantes como pues la historia de la locura, nos deja también gran relevancia en lo que es pues por la parte de la criminología, la sexología, hasta el propio psicoanálisis, pues si nos vamos desde el escrito de la voluntad del saber. Para este caso entonces Michel Foucault nos deja un análisis más histórico en la modernidad en cuanto pues a los saberes que legitimizan a los sujetos y que los sostienen y pues en cuanto a que
se detuvo especialmente pues a la contribución de la psicología pues saber, como un saber poder. Me explico en cuanto pues a la normalización, o a lo normal, a lo disciplinario, a lo pastoral, pues lo que se puede construir o contribuir, tanto pues al gobierno de la vida y de las poblaciones biopolíticas, como plantea Foucault también, eh, como a la construcción de los sujetos que han interiorizado, incluso pues psicologizado, valores propios pues de nuestra modernidad. La vigilancia, la disciplina, un tipo de subjetividad que pues ha podido pasar de época a época, y que pues aún en la modernidad se ve muy enmarcado eso en cuanto a lo que logramos percibir de los sujetos, ¿no? Entonces, podemos ver cómo pues se han seguido rigiendo esas estructuras autoritarias en cuanto a, no sé, ejemplos básicos como se puede poner como los colegios, los hospitales, las oficinas, en cuanto a que hay que seguir como ciertas reglas y ciertas rigurosidades para poder eh, ejercer ese poder saber. Entonces, el poder que ejerce un sujeto al otro sujeto para que éste pueda saber que hace parte de este plantel, de esta sociedad, de esta comunidad. En cuanto pues lo que Foucault nos plantea es más que todo que el pensar distinto pues de lo que se piensa es impredecible para seguir pensando. Esto podría repercutir a que eh, pues se puede afirmar que hay momentos en la vida que son impredecibles para seguir viviendo. En este orden de ideas se puede pues caracterizar eh, el poder como un deber, ¿no? Entonces se puede establecer eh, esta controversia como un deber del sujeto en cuanto a contradecirse él mismo. Entonces, pues se establece que, pues en este caso, el saber se da desde la década de los 60, en cuanto pues a que es la única libertad del ser en cuanto a la razón, eh, y el abordar la locura, pues que el mismo Foucault también plantea en sus estudios el abordaje de personas anormales, en este caso, que catalogaban personas en épocas anteriores y que decía como, o sea, el que tiene poder puede definir lo que es normal y lo que no es normal. Entonces, pues ahí tendríamos como una gran interrogante, ¿sí? Porque entonces se establecería que el poder me da a mí la autoridad de decir, usted es normal, usted no encaja en este grupo social, usted necesito que lo encajen para que usted pueda pertenecer a este grupo social, porque si no, me toca sacarlo de la comunidad. Entonces es como ese poder que nosotros mismos ejercemos hacia las otras personas, y que el pensar nos deja también como gran vacío, gran controversia ahí en cuanto al mismo poder, ¿no? En este orden de ideas de relación, pues el pensamiento no es ni un ideal ni es universal. Pues en cuanto al poder, se da como un tipo de verdad en, que construimos a nivel social, o a nivel subjetivo, pero que repercute a nivel social en cuanto pues al saber cómo funciona el mismo poder, ¿no? Y pues el poder se da más que todo desde un acto que nosotros mismos ejercemos, y pues en este orden de ideas planteado, o sea,
hasta dónde somos libres los seres humanos en cuanto a pensamiento y en cuanto al saber qué poder hacer en ciertas circunstancias de nuestras vidas. Y pues en este caso creo que está la gran reflexión que nos deja Michel Foucault en cuanto al saber en relación al poder y cómo esta teoría eh, es chocante de cierta manera para hasta para la misma psicología, ¿no? Pues pienso en este caso que es algo controversial, como decía el mismo Foucault, pero que no se sale tanto de contexto en lo que estamos pasando en la misma modernidad. Ignacio Martín Baró. El 28 de septiembre de 1959 ingresa en el noviciado de la Compañía de Jesús en Orduña. Fue transferido al noviciado de Villa García, enviando a América Central a finales de septiembre de 1961. Fue trasladado a la Universidad Católica para realizar los estudios clásicos en humanidades en Bogotá. Estudió filosofía en Pontificia Universidad Javeriana, gestionada por los jesuitas en 1965. Se licencia en Filosofía y Literatura. Nació el 7 de noviembre de 1942 en Valladolid. Representante estudiantil de 1972 a 1975. Él fue miembro Consejo Universitario entre los años de 1971 y 1974. Fue jefe de los comités editoriales de las entrevistas Estudios Centros Americanos en 1977. Obtuvo este gran grado de maestría en Ciencias Sociales en la Universidad de Chicago y 2 años después, en 1979. Los años venideros de Martín Baró permanecen en tiempos de Chicago, en el lugar en el que estudia la maestría de Ciencias Sociales y el doctorado de Psicología Social. El regreso definitivo para El Salvador en 1979 le supuso encartar abruptos cambios que el país había tenido durante su estadía en Estados Unidos. Entre estos se sumen las teologías de las liberaciones, persecuciones en la iglesia de la década. Por otro lado, tenemos en la década de los 80, mientras El Salvador se encontraba en pleno conflicto armado, Martín Baró, junto con sus compañeros jesuitas en la universidad que se lideraba, él solidificaba compromisos con luchas populares, marcando definiciones a la postura política, es decir, a favor de las mayorías oprimidas, durante tiempos que llegó a ser jefe y docente de departamento de la psicología, en vicerrector de USA. Fundó y dirigió el Instituto Universitario de la Opinión de República, revolcó trabajo hacia las comprensiones de las transformaciones en la realidad salvadoreña. Por otro lado, a lo largo de los 80, el amante de la velocidad y a la literatura atormentada, las filosofías existenciales, el ritmo de esto no solamente fue conocido por rigurosidades académicas ni constantes críticas a los modelos hegemónicos que lo llevaban a ser conocido como el rojo, es decir, algunos círculos. También por las alegrías que siempre lo caracterizó, en especial cuando llevaba su convivencia a relucir. Por otro lado, tenemos un poco sobre una psicología de la liberación, hacia una psicología de la liberación. Fue un aporte de la psicología como ciencias y como praxis, extremadamente pobres en lo que respecta a los países latinoamericanos. Algunos psicólogos sintieron, por decirlo de esta manera, el interés por los grandes problemas de los pueblos latinoamericanos que habían y que permanecían inoperables al respecto. De manera general, la psicología latinoamericana nos deja Martín Baró como mantiene independencias sérviles a las horas de plantearse los problemas y a buscar las soluciones. Además de esto, se mantienen las márgenes de los grandes movimientos de las inquietudes de los pueblos latinoamericanos. Algunos aportes de la psicología latinoamericana, como la tecnología social y los planteamientos psicoanalíticos de Enrique Pichón Vera. Para terminar, en lo que se respecta a la popularidad de las obras de él, que trabajó publicándolas en líneas de estudios para aportar a universales latinoamericanos, en los cuales son casos de planteamientos
en lo suficiente conocidos como métodos para los impactos sociales que se tuvo a maneras de concientización, articula las dimensiones psicológicas de las conciencias con dimensiones sociales y políticas, permitiendo respuestas históricas a las creencias de las palabras y las sociales de los pueblos latinoamericanos, por aportes de la psicología latinoamericana, comparándose a otras ramas.